Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente me tiene completamente fascinado, y creo que a ustedes también les va a encantar. Vamos a desentrañar la historia de Demet Özdemir y un pequeño, pero potentísimo, detalle secreto que apareció en sus redes sociales y que prácticamente redefinió su imagen pública y la forma en que interactúa con sus fans. ¿Listos para el chismecito? Porque yo sí. Antes de que nos metamos de lleno en el salseo, déjenme recordarles algo súper importante: si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, análisis y por supuesto, mucho entretenimiento. Prometo que no se van a arrepentir. Además, al suscribirse me ayudan un montón a seguir creando contenido que espero que disfruten. Así que vamos, un clic no cuesta nada. Bien, ahora sí, preparémonos para entrar en materia. Demet Özdemir, como muchos de ustedes saben, es una actriz turca súper talentosa y carismática que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Desde sus inicios en series de televisión hasta sus roles protagónicos en comedias románticas que han roto récords de audiencia, Demet ha demostrado ser una fuerza imparable en la industria del entretenimiento. Pero más allá de su talento actoral, Demet también ha sabido construir una sólida presencia en las redes sociales. Y es precisamente en este terreno donde nuestra historia comienza a tomar forma. Durante mucho tiempo, la imagen de Demet en redes sociales era, digamos, bastante estándar. Publicaciones promocionales de sus proyectos, fotos de alfombras rojas, instantáneas de viajes exóticos, colaboraciones con marcas. Todo lo que esperarías de una celebridad de su calibre. Era una imagen cuidada, profesional, impecable. Pero, en cierto modo, también era un poco distante, un poco inaccesible. Sentías que estabas viendo la vida de una estrella, pero no necesariamente conectando con la persona detrás de la estrella. Había una barrera invisible, un filtro constante que impedía la conexión genuina. Parecía que la Demet Özdemir que veíamos en Instagram era un personaje construido para el público, y no la persona real. Y aquí es donde entra en juego nuestro famoso detalle secreto. No fue una declaración explosiva, ni una fotografía escandalosa, ni un cambio radical de imagen. Fue algo mucho más sutil, algo que podría haber pasado desapercibido para muchos, pero que en realidad marcó un antes y un después en la forma en que Demet se mostraba al mundo. Me refiero específicamente a la incorporación de pequeños momentos de autenticidad en sus publicaciones. Al principio fueron destellos muy fugaces. Un vídeo corto riéndose de sí misma por un error en el set de grabación. Una historia improvisada mostrando su desayuno con una cara de sueño terrible. Una foto sin maquillaje con el pelo revuelto, simplemente relajándose en casa. Cosas pequeñas, insignificantes aparentemente, pero que en conjunto comenzaron a construir una imagen mucho más humana y cercana de Demet. Era como si poco a poco la estrella permitiera que vislumbráramos la persona que se escondía detrás del brillo y el glamour. Este cambio, aunque gradual, fue estratégico. Demet y su equipo entendieron que en la era de las redes sociales, la autenticidad es un valor invaluable. La gente está cansada de las imágenes perfectas y los relatos idealizados. Buscan conectar con personas reales, con defectos y virtudes, con momentos buenos y malos. Y Demet, con este pequeño ajuste en su estrategia de redes sociales, comenzó a ofrecer precisamente eso. No se trataba de abandonar por completo la imagen cuidada y profesional, sino de equilibrarla con momentos de sinceridad y vulnerabilidad. Y los resultados fueron asombrosos. De repente los comentarios en sus publicaciones se multiplicaron. La gente ya no solo la elogiaba por su belleza o su talento. Ahora también la felicitaban por su honestidad, por su sentido del humor, por mostrarse tal como era. Las interacciones se volvieron más significativas, más personales. Se creó un vínculo genuino entre Demet y sus seguidores. Las preguntas ya no se limitaban a su próximo proyecto, sino que se extendían a sus pasatiempos, sus consejos de belleza, incluso sus preocupaciones cotidianas. Se generó un diálogo real y abierto. Pero, ¿por qué este pequeño detalle tuvo un impacto tan grande? Creo que la clave está en la identificación. Cuando vemos a una celebridad mostrando su lado más humano, nos sentimos más cerca de ella. Nos damos cuenta de que al final del día,
también es una persona como nosotros, con sus propios problemas, inseguridades y alegrías. Y esa conexión, esa sensación de identificación, es lo que genera lealtad y admiración. De repente Demet ya no era una figura inalcanzable, sino alguien con quien podíamos empatizar y sentirnos identificados. Además, este cambio en la estrategia de redes sociales de Demet también tuvo un impacto positivo en su imagen pública en general. Dejó de ser vista como una simple cara bonita y comenzó a ser percibida como una mujer inteligente, sensible y con un gran corazón. Este cambio de percepción, sin duda, le abrió puertas a nuevas oportunidades profesionales y le permitió conectar con un público aún más amplio. Las marcas empezaron a buscarla no solo por su imagen, sino también por su credibilidad y su capacidad de conectar con la audiencia. Pero no todo fue un camino de rosas. Al principio, algunos criticaron este cambio, acusándola de intentar ser demasiado cercana, o de perder la elegancia. Algunos incluso sugirieron que se trataba de una estrategia de marketing calculada para ganar más seguidores. Ahora se hace la humilde para ganar fans, decían algunos comentarios. Otros se preguntaban si realmente era ella quien manejaba sus redes sociales o si todo era una puesta en escena. Sin embargo, Demet nunca se dejó amedrentar por estas críticas. Siguió siendo fiel a sí misma y continuó compartiendo momentos auténticos de su vida. Y con el tiempo incluso los más escépticos tuvieron que reconocer que este cambio en su estrategia de redes sociales era genuino y sincero. Demet demostró que no se trataba de una fachada o de una táctica de marketing, sino de una expresión auténtica de su personalidad. Y esa autenticidad al final del día, es lo que la hizo conectar con tanta gente. Los comentarios negativos disminuyeron gradualmente y fueron reemplazados por mensajes de apoyo y admiración. La gente se dio cuenta de que Demet no estaba actuando, sino simplemente siendo ella misma. Ahora bien, ¿cuál es la lección que podemos extraer de esta historia? Creo que es bastante clara: en la era de las redes sociales, la autenticidad es el nuevo oro. La gente ya no busca la perfección, sino la honestidad. No quieren ver vidas idealizadas, sino momentos reales. Y las celebridades que entienden esto y que se atreven a mostrar su lado más humano, son las que realmente logran conectar con su audiencia y construir relaciones duraderas. En un mundo saturado de filtros y poses, la autenticidad se ha convertido en un bien escaso y valioso. Demet Özdemir es un ejemplo perfecto de esto. Con un pequeño pero significativo cambio en su estrategia de redes sociales, logró transformar su imagen pública y conectar con sus fans de una manera mucho más profunda y significativa. Y esa conexión al final del día, es lo que la ha convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía y del mundo. Su historia nos demuestra que no es necesario ser perfecto para ser exitoso, sino simplemente ser uno mismo. Así que la próxima vez que estén navegando por las redes sociales y vean a una celebridad mostrando su lado más auténtico, recuerden la historia de Demet Özdemir y el poder de un pequeño detalle secreto para cambiarlo todo. Y recuerden también que al final del día, todos somos humanos, con nuestras propias imperfecciones y virtudes. Y es precisamente esa humanidad lo que nos hace únicos y especiales. No tengamos miedo de mostrarnos tal como somos, porque es ahí donde reside nuestra verdadera belleza. Además de este cambio en su estrategia de redes sociales, Demet también ha sido muy abierta sobre temas importantes para ella, como la igualdad de género, la salud mental y el bienestar animal. Ha utilizado su plataforma para dar voz a causas que le importan, lo que ha aumentado aún más su credibilidad y su conexión con sus seguidores. No se ha limitado a ser una cara bonita, sino que ha utilizado su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. Pero la historia de Demet Özdemir también nos enseña algo importante sobre la responsabilidad que tienen las celebridades en las redes sociales. No basta con mostrarse auténtico si esa autenticidad es superficial o calculada. La clave está en ser genuino y sincero, en compartir momentos reales y en utilizar la plataforma para generar un impacto positivo. Las celebridades tienen una gran influencia sobre sus seguidores, y es importante que utilicen esa influencia de manera responsable. En resumen, lo que hemos visto hoy es como un pequeño cambio, casi imperceptible, en la estrategia de redes sociales de Demet Özdemir. La introducción de momentos de autenticidad y vulnerabilidad tuvo un impacto enorme en su imagen pública y en la forma en que conecta con sus fans. Pasó de ser una estrella inalcanzable a una persona real, con la que la gente puede identificarse y sentirse conectada. La clave fue la honestidad y la voluntad de mostrarse tal como es, sin filtros ni pretensiones.
Y el resultado fue una conexión más profunda y significativa con su audiencia, que se tradujo en mayor lealtad, admiración y, en última instancia, en éxito profesional. La historia de Demet es un recordatorio de que en un mundo cada vez más virtual, la autenticidad sigue siendo el valor más importante. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este análisis. Espero que hayan disfrutado de la historia y que les haya resultado interesante y reveladora. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la autenticidad es importante en las redes sociales? ¿Conocen otros ejemplos de celebridades que hayan logrado conectar con su audiencia a través de la honestidad y la vulnerabilidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y aprender de sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que espero que disfruten. Así que ya saben, un like, un comentario y una suscripción hacen toda la diferencia. Muchas gracias de nuevo por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.